Bueno, bienvenidos. Este es el quinto encuentro del ciclo de coyuntura latinoamericana de la Escuela de Formación Política José Carlos Mariátegui. Hoy vamos a estar hablando de Uruguay, ya que el próximo 27 de octubre serán las elecciones presidenciales. En Uruguay, entre 2005 y 2020, hubo una sucesión de gobiernos del Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición de partidos políticos y movimientos sociales de centro-izquierda conformado en 1971 para enfrentar a los partidos tradicionales mayoritarios, el Partido Nacional y el Partido Colorado. El Frente Amplio resistió a la dictadura militar instalada en 1973 y se posicionó como una de las fuerzas más importantes a partir de las elecciones legislativas de 1999. En 2005 gana la presidencia Tabaré Vázquez, iniciando el ciclo de progresista en Uruguay. Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio gobernaron con la premisa de ampliar los derechos sociales y políticos de los uruguayos y las uruguayas. Sin embargo, después de 15 años de gobierno, en 2019 ganó las elecciones presidenciales Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, con un discurso de derecha clásico con énfasis en la falta de seguridad, de crecimiento económico y de derechos individuales. Ante estas nuevas elecciones presidenciales vamos a charlar con Eugenia Godoy, militante del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio y referente de la juventud, para que nos cuente cómo es el contexto político y social actual del país, cómo se están llevando adelante la campaña y quiénes son los candidatos y cuáles son los desafíos del movimiento popular. Bueno, hola Eugenia, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ahora te vamos a hacer algunas preguntas para que la militancia, sobre todo de Argentina, que nos está viendo, pueda comprender qué está pasando en Uruguay en estos momentos. Para empezar, quisiéramos saber que nos cuentes cómo fueron estos 5 años de gobierno de Lacalle Pou y en relación a eso, cómo es el contexto económico y social del pueblo uruguayo y el posicionamiento que tuvo, ¿no?, en estos 5 años el Frente Amplio y su rol tanto en el Congreso como en las intendencias. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, como para contar un poco sobre estos 5 años de gobierno, creo que se podría hacer como una saga de lo que fueron estos 5 años, porque hubo mucho contenido, pero como todo gobierno de derecha, lo primero que hay que remarcar es que lo que sucedió fue que efectivamente aumentó la desigualdad a costa de que algunos se enriquecieran muchísimo. Entonces, eso como para empezar a enmarcar todo, porque fue como una línea del gobierno que fue marcando las distintas temáticas, ¿no? Lo que tuvo que ver con educación, salud y demás. En este gobierno tuvo, bueno, cuando arrancó, hubo una cuestión muy parecida a la Argentina, que fue una ley ómnibus, que nosotros le decíamos de la misma forma, que fue como el paquete de gobierno que fue mediante una ley, que se aprobó en pandemia además, que incluía como un montón de medidas. A su vez, este gobierno fue teniendo distintas como grandes leyes, como fue una reforma educativa, que lo que hizo fue como, bueno, transformar cuestiones que venían muy instaladas de los gobiernos del Frente Amplio. Voy a ir como marcando algunas cuestiones generales como para que se hagan ahí una idea de lo que fue sucediendo. En primer lugar, una cuestión muy significativa fue como el desmantelamiento de las empresas públicas. Uruguay siempre se caracterizó por tener empresas públicas muy fuertes, la empresa de las telecomunicaciones, de energía eléctrica, del agua, y lo que hizo este gobierno fue desmantelarlas completamente en beneficio de empresas privadas. Lo más significativo que fue hace unos meses fue la ley de medios, que bueno, que nosotros tenemos la empresa que es Antel, la de telecomunicaciones, que era quien brindaba la fibra óptica y que se encargó de la fibra óptica y los 5G en Uruguay, y bueno, y el gobierno le vendió todas las empresas privadas, y lo que hace esto es como la pérdida de soberanía del país y entregar los recursos públicos a empresas privadas. En esto como fue marcando todo lo que fue el gobierno, ¿no? En cuanto a la empresa que se encarga del saneamiento y de la gestión del agua, lo mismo, esta empresa el gobierno le vendió a empresas el uso del recurso. Después, en lo que tiene que ver con educación, hubo una reforma educativa que lo que hizo fue desmantelar la educación pública y favorecer a empresas privadas, y sobre todo lo que hubo fue una pérdida de inversión en la educación y una pérdida de la calidad. Lo que sucedió fue que, bueno, que se cerraron muchos centros CAIF, que son los CAIF, no sé si ustedes tienen de la misma forma, que son los centros de primera infancia para niños más chicos de 3 años. Estos se cerraron, la educación secundaria, bueno, lo mismo, se recortaron muchísimas horas en grupo, entonces empezaron a haber grupos superpoblados. No hubo una inversión en términos de la educación terciaria, de abrir nuevos centros educativos en el interior del país. Entonces lo que fue pasando con la educación fue que se fue perdiendo en calidad porque no hubo más inversiones,
y asimismo esto, ¿no? Como que se favorecieron la educación privada. Otra de las cuestiones que pasó, que es como, bueno, muy preocupante para nosotros y es uno de los ejes de campaña del Frente Amplio, es el aumento de la pobreza infantil, que en realidad el aumento de la pobreza infantil responde también al aumento de la pobreza en los hogares, ¿no? Porque los niños no salen de repollos, entonces en realidad habla como de una pobreza estructural que fue creciendo y que es preocupante porque estamos con índices muy altos de pobreza infantil y también un aumento muy alto de la población en situación de calle, que en realidad el Frente Amplio había bueno, se había reducido bastante y ahora volvió a aumentar, que responde bueno, a varias problemáticas sociales, como también son el consumo problemático de drogas y los pocos dispositivos o mecanismos que tiene el Estado para responder a este problema. Después, otra de las cuestiones, como así en grandes líneas de este gobierno, es la pérdida salarial que sufrieron los trabajadores, ¿no? O sea, hoy hay una cuestión de que fue que los salarios aumentaron por debajo de la inflación y esto hizo que se perdiera el poder de compra y que los hogares se fueran empobreciendo y que a su vez el costo de vida en Uruguay es muy caro y que el gobierno no hizo nada por revertirlo, ¿no? En este como negocio que tiene con las grandes empresas, Uruguay es muy caro el costo de vida, hay estudios que dicen que, por ejemplo, el mismo paquete de fideos en Chile sale 30 pesos y acá sale 80, y esto en realidad tiene que ver con un negocio de las grandes empresas de hacer que, bueno, de que los precios aumenten y que el costo de vida sea muy, muy caro, y el gobierno no hizo nada por revertir esta situación y la sigue como incrementando, ¿no? Porque además no sube el salario de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, después como una cuestión muy fuerte que en realidad Uruguay siempre se caracterizó por, bueno, veníamos acostumbrados en estos 15 años de gobierno frente amplista, de no tener grandes hechos, de no tener hechos de corrupción en realidad, de no haber. Y en este gobierno lo que sucedió es que hubieron grandes hechos de corrupción vinculados con narcotráfico, que bueno, que en realidad marcó un poco la agenda de este gobierno porque de negocios del presidente, de la seguridad investigando senadores, o sea, de la seguridad presidencial investigando senadores de la República, a militantes sociales. Entonces fue como algo bastante novedoso y preocupante porque, bueno, entendemos que perdimos en calidad democrática con estos hechos de corrupción. Esto como para como poner un poco en contexto, bueno, como remarcando, fue el desmantelamiento de las empresas públicas, la pérdida de la calidad de la educación pública, de la salud pública, eh, la desmejora que tuvieron los trabajadores y trabajadoras en sus salarios, la pérdida de soberanía del país, y bueno, estos grandes hechos de corrupción, y además un aumento muy grande de la violencia. O sea, nosotros vemos, ¿no? O sea, Uruguay, en términos de lo que tiene que ver con el narcotráfico, siempre fue como un país de tránsito, hace unos años que ya es un país de acopio, y bueno, y donde no está el Estado empezaron a haber otros actores, ¿no? Donde no hay una respuesta estatal a la situación de gurises, de empleo, de educación, de lugares de espacios recreativos, empezaron a haber redes de narcotráfico, empezaron a haber otros actores que empezaron a jugar ahí, y empezó a aumentar la violencia significativamente en los barrios en estos últimos 5 años, que bueno, que es una preocupación también, como jóvenes incluso, porque vemos que gente de nuestra generación se va perdiendo en eso y no hay como un proyecto de vida y el Estado no garantiza ni la seguridad en los barrios ni un proyecto de vida para esos jóvenes. Entonces eso como cuestión general. Después, en cuanto a esto, sí. Pensé que en cuanto ahí como el contexto más económico del gobierno, Uruguay hoy lo que sucede es que se encuentra estancado, no hubo crecimiento. El gobierno como que le atribuye esto de que no hubo crecimiento a factores externos, como son la pandemia, las guerras, la sequía, y como que bueno, se excusa bajo eso, pero en realidad lo que sucede es que está estancado con un crecimiento anual de menos del 1%. Y en realidad eso es lo que, o sea, el gobierno incluso en estos 5 años dijo que iba a alcanzar el 11,7% de crecimiento y no llega al 5,8%, o sea, ni siquiera pudieron cumplir con sus propias proyecciones. Entonces, también vinculado a eso, un poco de las propuestas del Frente Amplio, es decir, bueno, nosotros queremos un crecimiento y la estabilidad en el país. Y bueno, y a su vez, lo que sucede en cuanto al mercado laboral, se recuperaron los trabajos que se perdieron en la pandemia, pero lo que sí sucedió fue que
nada, la calidad de esos empleos es muy, muy precaria, o sea, se recuperaron los puestos, pero eso no implica que sean trabajos de calidad, sino que todo lo contrario. A su vez, aumentaron, nosotros le decimos 25.000 pesistas a los trabajadores, que no es el salario mínimo, pero es el promedio del salario, que es muy bajo y que no alcanza para que la gente viva, o sea, un salario promedio son 25.000 pesos y un alquiler sale 16.000. O sea, te queda el resto para pagar los servicios, para comer, o sea, no te da. Y en realidad, desde 2019 hasta ahora, aumentaron en 100.000 la cantidad de personas que ganan 25.000 pesos, o sea, muchísimo. Entonces, sí podemos decir, bueno, capaz que las tasas de desempleo igual son altas, pero no son tan altas, pero cuál es la calidad del empleo y cuál es la calidad de vida, ¿no?, de la gente, o sea, cuánto es materialmente lo que perciben. Y a su vez, de estos 40.000 empleos que se crearon, la mayoría estamos hablando de trabajos informales. En Uruguay el trabajo informal es muy alto y bueno, en realidad esto es como bastante preocupante porque sabemos que el trabajo informal implica que no tienen un resguardo de seguridad social, etcétera, a largo plazo. Entonces, nada, eso como por ahí, y después una de las cuestiones que preocupan mucho es esto de la pobreza y la desigualdad, porque, bueno, en realidad los hogares hoy, como los trabajadores tienen menos poder de compra, los hogares son más pobres y al gobierno efectivamente no le ha preocupado y eso desencadena que los hogares son pobres, que nacen muchos niños pobres y niñas pobres y eso, bueno, marca el resto de las trayectorias de vida. Eso como por ahí. En cuanto al contexto, ¿me escuchan bien ahí? Porque, sí. En cuanto como al contexto social, bueno, fueron años donde primero se vio marcado por la pandemia, en estos 5 años. Primero fue como, bueno, ¿no?, un momento de autocrítica en general a nivel del Frente Amplio, decir qué pasó, que perdimos después de 15 años, ¿no? Decir, bueno, y darse cuenta que efectivamente hubo cosas que no hicimos, como que el Frente Amplio no hizo y lugares a los que no llegó y realidades que no transformó. Y eso fue un proceso largo como de autocrítica, de decir en qué momento, ¿no?, como la izquierda deja de estar del lado de la gente o dejamos de escuchar cuáles eran las problemáticas reales de la gente, que seguía, porque estaba al frente del gobierno, pero seguía habiendo gente que era pobre y que su realidad material era muy mala. Entonces fue como un momento de decir, bueno, ¿qué pasó? Que la gente dejó de creer que este era el proyecto que iba a mejorar su vida y por qué creyeron que esto era lo que iba a mejorar, ¿no?, su condición. Entonces ahí fue como esto, ¿no?, un momento de mucha autocrítica, de pensar qué era lo que le había pasado a la fuerza política, a los militantes, cómo se habían descuidado también los espacios de las organizaciones sociales, es decir, el momento en que todo se transforma en el Estado y se deja de tener en cuenta dentro incluso de las organizaciones políticas la importancia del movimiento social y demás. Después de ese como tiempo de autocrítica, justo sucedió que bueno, que se empezó a implementar esta ley ómnibus, entonces hubo un referéndum para revocarla, como para que se fuera para atrás. Entonces el campo popular se organizó y fue como, bueno, todo el Frente Amplio, toda la central sindical, que es una única central sindical, el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, unido para derogar esta ley. Entonces fueron como en pandemia incluso un momento de movilización muy fuerte, que fue como, bueno, volver a encontrarse de alguna forma el campo popular junto, porque en realidad lo que sucedió fue que en un contexto de esto de pandemia era todas las organizaciones sociales y políticas juntas en una misma causa, que creo que eso fue como bastante bueno porque mostró que, bueno, que más allá de la pérdida del gobierno y como de la desilusión y de algunos roces se podían como unir en una causa común. Y luego y después, nada, fue como seguir teniendo, ¿no?, o sea, seguir defendiendo cuestiones del Uruguay que parecían que que estaban conquistadas y que eran básicas y que no iban a haber retrocesos, y que bueno, que fue como, nada, la central sindical movilizándose por los recortes a los trabajadores, a las empresas públicas que afectan la vida de todas y todos. Así que eso es un poco en cuanto al contexto del movimiento social, de que por suerte en realidad se pudo como organizar bastante rápido y dar respuesta a estas cuestiones. Hay algo, Eugenia, esto no estaba dentro de las preguntas, pero ¿hay algo que vos creas que la calle Pou hizo bien? Porque, te pregunto por qué. Porque de todo lo que me comentabas, en Argentina, viste que está Milei, digamos, y que como que en un punto, digamos, pide el esfuerzo, digamos, de toda la población para que después venga algo mejor. Entonces,
bueno, eso, como ustedes tendrían, después del gobierno de derecha, digamos, ¿vino algo mejor? Sí, mejoró algo con la derecha, es la pregunta. Sí. Claro. Y en realidad, o sea, nosotros realmente creemos que no, y que lo que, o sea, sucede ahora es, la derecha hizo muchas promesas, nosotros un poco mostramos todas las promesas que hizo la derecha y que en realidad no cumplieron realmente nada. Sí hay una cuestión que es lo más complicado para para las organizaciones y para los partidos, para nosotros, la gente de izquierda, que es la construcción mediática, ¿no? En realidad nosotros cuando éramos gobierno era como que, bueno, todo lo que se hacía no había nada bueno, todo un enfoque en cuanto a la seguridad, ¿no? A la inseguridad que se vivía, etcétera, etcétera, y había esto, ¿no? Todo el tiempo te taladraban la cabeza con lo mal que estaba, y ahora hay como una cuestión de cubrir mediáticamente, que eso hace que la gente por ahí que no vea que la situación está tan mal cuando no le toca tan de cerca. Si en su barrio no están robando todo el día, capaz que no ven y piensan que antes se roba más, ¿me explico? Lo que dicen los números y es que en realidad todo fue peor, o sea, la economía está peor, en términos de seguridad estamos peor, en términos de todo estamos muy mal, y las encuestas de percepción ciudadana lo que indican también es que las mayores preocupaciones de la gente siguen siendo las mismas que eran hace 5 años, que son la seguridad y el trabajo, o sea que eso demuestra que en realidad las cosas no cambiaron, pero lo que sí tiene la derecha, que nunca vamos a, o no sé si nunca, pero no tenemos nosotros ahora, es el poder de los medios, bueno, de ir construyendo ese sentido común, que es lo que termina haciendo que la gente no a veces piense que mejora más o mejora menos. En términos reales, la derecha no hizo que mejorara absolutamente nada, pero la construcción mediática a veces ayuda a que, nada, alguna gente piense que sí o que no lo vea tan de cerca como cuando, bueno, están otros. Bueno, bárbaro. Entramos en elecciones. Ese 27 de octubre, como dijimos antes, se van a llevar a cabo las elecciones nacionales, donde todo el país va a elegir quién va a ser el presidente por los próximos 5 años. ¿Qué puedes contarnos respecto a cómo llega Uruguay a estas elecciones? O sea, en parte ya nos estuviste diciendo, y cuáles serían como las reivindicaciones o los reclamos específicos, digamos, que decías, esto del trabajo, digamos, y la seguridad, que es algo que, eso, como que reclamaban antes el Frente Amplio, pero siguen siendo, digamos, como los reclamos, ¿no? Sí, sí, Uruguay ya las elecciones como, nada, en un contexto, ¿no? Como de avance de la derecha en la región y en el mundo, con un escenario donde en realidad ahí está la posibilidad real de que vuelva a gobernar un partido de izquierda progresista. Entonces es como, bueno, una cuestión media extraña y también nos hace pensar que el Frente Amplio sigue teniendo como sigue teniendo una legitimidad o hemos podido construir esta cuestión de que es una opción y hay como un respaldo en el campo popular y eso es como, bueno, no creo que una tranquilidad y un distintivo porque esto es lo que sucede es que hay un avance de la derecha en general. Lo que sí sucedió, Uruguay es como un país bastante como tranquilo en general en cuanto al nivel de las campañas, no se ven grandes manifestaciones de violencia, son campañas bastante tranquilas, más allá bueno, este nuevo fenómeno de las redes sociales, de que hace que por ahí haya más ataque a través de ahí, no se ve violencia en las calles, que es creo que un diferencial en el resto, o sea, de Latinoamérica, cuando miramos incluso con Argentina y con Brasil, es como que se ve una violencia en las campañas, ¿no? O sea, física, real en las calles, y acá eso no sucede, es bastante distinto en ese sentido. Lo que sí sucedió, que fue como que, bueno, que nos puso un poco alerta, que sucedió en la campaña interna ahora en junio, fue denuncias falsas hacia el candidato del Frente Amplio, hacia Yamandu Orsi, que bueno, que nos hizo poner un poco alerta de esto que es como la cuestión de mediatizar la política y de, ¿no? Que Argentina está bastante acostumbrada a eso, o eso lo veíamos nosotros y decíamos, bueno, hay un dicho acá que dice que Argentina estornuda y Uruguay se resfría y que todo llega como un poco más tarde. Entonces decíamos, bueno, capaz que todo esto que estábamos viendo hace años en Argentina empieza a llegar acá. Y lo que sucedió en realidad fue que, bueno, que hubo como un intento de mediatizar y de crear una denuncia falsa a través del candidato y a través de eso intentar deslegitimarlo y bajarlo y demás. Lo que terminó sucediendo es que la justicia ahí, que está muy permeada por la derecha, pero que bueno, que demostró que eso no era así y pudimos salir como bastante rápido de esta situación, pero bueno, lo que sí nos demostró es que puede llegar en algún momento a mediatizarse la política también en Uruguay, que de hecho ya pasó ahora, y estar como más alerta a estos juegos que tiene la derecha.
Pero en términos generales estamos en una campaña que es como tranquila en ese sentido. En cuanto a las reivindicaciones de la campaña, es esto que decía, nosotros cuando vemos las encuestas de percepción ciudadana, que es lo que nos muestra como más general, más allá de nuestro micromundo, ¿no? De qué es lo que le pasa a la gente, la, la- la preocupación principal es la seguridad, en esto que les decía que hay un aumento de la violencia, nada, el narcotráfico ha permeado, entonces eso implica que, bueno, que la gente, esto es una cuestión real de cómo se vive en los barrios, y después hay una cuestión en cuanto al empleo, o sea, a la necesidad de que haya más empleo, porque la pobreza también es real. Entonces, que haya más empleo de calidad y que, bueno. Y después hay otras cuestiones que también preocupan, que son el tema de la educación y de la salud. No sé si ahora después capaz que entramos un poco más en las propuestas que nosotros tenemos como Frente Amplio, que incluso ayer se hicieron como algunas medidas concretas que van un poco de la mano de estas problemáticas que plantea la gente. Eso en cuanto a las preguntas. Ahí, bueno, eso, sabemos que el 30 de junio se llevaron a cabo las elecciones internas para ver quiénes son los candidatos a presidente. Entre todos los que se presentaron se destacaron Yamandú Orsi por el Frente Amplio, Álvaro Delgado del Partido Nacional y Andrés Ojeda del Partido Colorado como los principales contendientes. ¿Cuál es el perfil de estos candidatos? Y respecto a Yamandu Orsi, ¿cuál es la relación con el pueblo uruguayo? ¿Cuáles son los principales objetivos del Frente Amplio para esta nueva gestión de gobierno? ¿Y cuáles crees que van a ser los resultados de la elección? O sea, como para ya meternos de lleno en cómo está la elección misma. Bien, con los candidatos, ahí, nada, voy a empezar por los de la derecha, como para hacer un paneo muy general. Tenemos a Álvaro Delgado, que es el candidato del Partido Nacional, que es el actual secretario de Presidencia, que en realidad tuvo como un rol muy importante, por ejemplo, en la pandemia, cuando el presidente no salía a dar la cara, era Álvaro Delgado el que salía a hablar en la conferencia, entonces siempre se lo vio como muy, muy vinculado a la calle Pou, lo cual en realidad el presidente, más allá de toda su mala gestión, se va con una aprobación bastante alta él como persona. O sea, el gobierno es como que tiene una aprobación del 30%, pero la figura del presidente de un 50%, porque él como que tuvo esa capacidad de como salirse un poco del medio, como que era presidente, pero nada de lo que sucedía era responsabilidad de él. Entonces, Álvaro Delgado es una persona que era la mano derecha de la calle Pou, que viene del ala del herrerismo, de un ala conservadora de la derecha, y que bueno, y que se plantea como el candidato que igual era bastante predecible que fuera. Lo que sí es como un poco novedoso es con quien él hace fórmula, su candidata a vicepresidenta, que es una mujer que antes había sido del Partido Comunista y que anteriormente había sido como de otra ala de la izquierda, y que en realidad ella es como un sindicato muy amarillista y que viene como a intentar, como la derecha intenta construir esto de, bueno, de una ala trabajadora, o no se entiende muy bien cuál es la intención, pero bueno, es como él que representa, ¿no?, a la oligarquía, y ella que está como más del lado de los trabajadores y del movimiento sindical. Es como bastante raro y todavía no terminamos de entender cuál es la jugada de la derecha, pero sí que es por lo menos novedosa y que generó ruido incluso dentro de sus militantes. Entonces, el candidato, o sea, Álvaro Delgado, igual, de todas formas, la derecha hace un tiempo se agrupó en una coalición, entonces si bien está el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, ellos se juntan muchas veces para poder como combatir al Frente Amplio, para juntar más votos, y fue lo que hicieron en la elección pasada, ¿no? Se juntaron en el balotaje, en la segunda vuelta, para ganarle al Frente Amplio. Entonces, hoy, este nuevo candidato que pasó a Ojeda, que lo mencionaban, que es el Partido Colorado, le está sacando bastantes votos a Delgado y se presenta como medio que un outsider de la política, ¿no? Es como un hombre que es, bueno, hizo un spot de campaña ahora que es levantando pesas, que pasan todo el tiempo en la televisión, y dice, yo soy de Capricornio, mi película favorita es, y eso es como lo que él transmite, y un poco de su mensaje de campaña es, nada, hay gente que no le interesa, que yo le quiero acercar la política a la gente desde otro lugar. Entonces, no habla de muchas propuestas de campaña, sino como que es esa imagen de hombre galán, ¿no? Y que viene a imponerse con su aspecto y qué sé yo, sin propuestas, y como que nada, como alguien que viene por fuera de la política a meterse en la política, y lo que él dice es que el presidente tiene que ser como hablarle a la gente
como más de par a par y que él viene eso, a mostrar la política desde otro lado más humano. Entonces, nada, es como un poco raro. Es una persona que es nueva en la política, o sea, es nueva en la política públicamente, pero en realidad él fue defensor de una persona de derecha porque es abogado, estuvo en un juicio muy, muy mediático de acá. Así que es como un poco la novedad Ojeda, y más que Ojeda, esta nueva forma de la política de meter como gente esto, outsider. Como que nosotros veníamos, la elección pasada estuvo Manini Ríos, que es de Cabildo Abierto, que era un partido militar, era un coronel retirado que tuvo muchísimos votos, ahora eso por suerte bajó bastante, él tenía un 11% de la elección pasada y ahora pasó a tener entre un 3 y 5%, pero se da un aumento de esta persona de Ojeda, que es como, bueno, ¿no? ¿Por qué aumentan estas personas que vienen como por fuera? Y nada, y ahí estamos viendo un poco de dónde vienen esos votos, como esos aumentos, quiénes son los que creen que pueden hacer algo. Pero bueno, ahí hay como una cuestión en la derecha, unos movimientos de gente del Partido Nacional que se va hacia el Partido Colorado, pero no viene afectando demasiado a lo que es el Frente Amplio. Y en cuanto a Yamandú, nada, Yamandú es una persona, Yamandú Orsi fue intendente de Canelones durante 2 periodos, o sea, 10 años. Nosotros tenemos Uruguay, está Montevideo, que es la capital, y Canelones, que es el segundo departamento más poblado. Decimos que es como un pequeño país porque tiene de todo, tiene rural, o sea, una zona rural, más de ciudad, turística, etc. Ahí él en realidad fue intendente durante 2 periodos y se fue con una aprobación sumamente alta, del 50%, entonces hubo una cuestión de que, bueno, que gestionando y formando equipos es bueno, y eso hace que la gente tuvo la confianza de decir, bueno, va a ser capaz de gestionar el país y ya lo conocemos, así que eso como por un lado, él es profesor de historia, etcétera, y hay una cuestión que nosotros siempre, y que además como organización política decimos, que es de que nuestros compañeros viven como el resto de la gente. Y es justo algo que con Argentina en esto de la construcción de la casta, que siempre que... es una cuestión de que la derecha intenta construir, ¿no? De la casta política, pero sí que a veces pasa que la gente se aleja de la realidad del resto de las personas, ¿no? O sea, de que quienes gobiernan o quienes tienen cargos de gestión, son parlamentarios, se olvidan cómo viven el resto, en este caso de los uruguayos y uruguayas. Entonces, Yamandú en realidad es una persona que, a diferencia del presidente, vive en un barrio normal, no vive en un barrio privado, que eso marca una diferencia de, bueno, de salir y te encontrás con los vecinos y si la calle no está rota o pasa el almacén o como tenés una vida y contacto con la realidad, ¿no? O sea, ves a la gente cotidianamente, sus hijos van a la escuela pública, él se formó en la escuela pública, o sea, son como cuestiones que en realidad pueden sonar como banales, pero no son banales en cuanto a que después la gente lo ve como que, y es real, de que vive como el resto, más allá de que, bueno, sí podemos decir que tiene un capital cultural, económicamente no percibe lo mismo, o lo que sea, pero, ¿no? Como que en ese se construye esa cuestión de sentido común, y que de todas formas nosotros, particularmente en el EPP, tenemos una política de salarios topeados, que es que, bueno, que todos nuestros compañeros que son legisladores o que tienen alguna responsabilidad en el Estado perciben lo mismo que un salario que un obrero de la construcción, sí, de los puestos más altos, pero no hacemos que bueno, que vivan como en esto, ¿no? En una nube o en una cuestión irreal al resto de las personas. No es un salario de 25.000 pesistas, pero tampoco es un salario exorbitante. Entonces, en esto de cómo es el vínculo de Yamandú y cómo es visto Yamandú como en el pueblo y en el resto de la sociedad, nada, es una persona que es conocida porque gobernó 10 años un departamento, que a su vez vive como el resto de las personas, y que también hay una cuestión como muy humana, parece que estoy haciendo autobombo, pero bueno, por algo soy del MPP, pero nosotros una de nuestras consignas es con razón y corazón, que significa esto, ¿no? De, bueno, hacemos política con razón, con pensar, con, ¿no? Problematizar, etcétera, pero también con lo sentimental, porque al fin y al cabo es un poco lo que nos mueve, los sentimientos y la emoción. Entonces esto de que Yamandú cuando va, habla con la gente, está con la gente y es como muy cercano, bueno, se hacen recorridas por el interior, almuerza con con todos los compañeros, como cuestiones que son así pequeñas, pero que hacen a lo que es la figura del candidato y a lo que se conoce de él. Eso como por un lado, así como de Yamandú.
y no me acuerdo si me habías hecho la pregunta ya de si nos metemos con los ejes de campaña. Sí, sí. Eso, ¿cuáles son los principales objetivos del Frente Amplio para esta nueva gestión? Ahí, algo que quiero como destacar un poco es cómo se construye el programa de gobierno, porque creo que también es como algo bastante bueno. El Frente Amplio estuvo más o menos un año o dos, donde se dividía en comisiones temáticas, en unidades temáticas, y eran grupos de personas que discutían, bueno, temas de internacionales, trabajo, seguridad, educación, y eran, compañeros militantes que se reunían semanalmente a empezar a pensar como pautas para un posible gobierno frente amplista. Eso derivó en un congreso programático del Frente Amplio, que fue en febrero del año pasado, donde nos juntamos miles de compañeros a votar el programa del Frente Amplio, el programa de gobierno. Que en realidad eso es, independientemente del candidato que iba a ser del Frente Amplio, íbamos a tener un programa único de gobierno que había sido construido por los militantes. Que en realidad es algo que es como, que hace que sea más propio y que los militantes y la gente fue, ¿no?, constructora de ese plan de gobierno. Que en realidad no era que, bueno, que cada candidato sí después le pone el énfasis que quiere a lo que va a ser la gestión, pero había una cuestión de construcción colectiva que es importante porque después somos los que salimos, ¿no?, todos los militantes y que estamos ahí. Entonces, con un programa único de gobierno, lo que se hizo justamente ayer fue tirar como algunas prioridades o algunos ejes centrales dentro de lo que va a ser un posible gobierno frente amplista. Ayer, esto lo tengo acá como más escrito para no pifiarle a nada, pero en esto de que les decía, de cuáles son las preocupaciones, un poco en función de eso fue que se hicieron como estos 3 ejes prioritarios. Uno tiene que ver con la estabilidad y el crecimiento económico, otro que tiene que ver con cuidados y la protección social, y otro que tiene que ver con seguridad. Ahí hay como muchas medidas, ¿no?, dentro de, como grandes líneas y algunas medidas concretas, pero ayer fue como, de anunciar algunas cosas que el Frente Amplio se va a comprometer a hacer, y voy a mencionar algunas porque me parece que son importantes. Uno que tiene que ver con varios incentivos a las MIPYMES y a las microempresas y trabajadores independientes, porque en realidad es una parte muy grande del Uruguay y son muchas veces los que tienen menos incentivos, ¿no? Y son los trabajadores que quedan y trabajadoras que quedan más desprotegidos y que terminan como, se le dan muchos beneficios desde el Estado a las grandes empresas y no tanto a los pequeños comerciantes, a las microempresas, y son los que, como dice el presidente nuestro, mueven la rueda un poco. Entonces, como es importante dar incentivos y señales claras para que se sigan como desarrollando. Después, se habló, del desarrollo de una nueva política industrial pensada en la economía circular, en la bioeconomía, en dispositivos médicos. En uno de los compromisos que es muy importante también como para el movimiento sindical es que el Frente Amplio ya se comprometió, el candidato, a aumentar el poder de compra de los trabajadores, que eso implica el aumento de los salarios por encima de la inflación, que es como una cuestión muy importante, realmente. Después se anunció la creación de un programa de empleo para 12.000 jóvenes. Capaz que a ustedes les parece poco, pero piénsenlo en términos de Uruguay, que somos 3 millones. Entonces, los números capaz que para ustedes son como no tanto, pero para acá son bastante significativos. Después, a una cuestión también como muy, muy importante es un bono, por ejemplo, acá se da una cuestión en esto de la desigualdad, de que al inicio de las clases, todos los gurises no tienen los materiales, ¿no? No inician de la misma forma, y eso hace a la permanencia. Entonces se va a garantizar un bono para todos los estudiantes de primaria, independiente, para todos los de la educación pública, para que puedan comprar los útiles y para que todos arranquen en igualdad de condiciones el curso escolar y que nadie quede sin arrancar las clases porque no tiene con qué. A su vez, se van a aumentar las becas a estudiantes de secundaria. Ahora tenemos que las becas de secundaria llegan de 1 de 15, un gurí solo tiene la beca, y ahora vamos a pasar de que cada 4 un chiquilín tenga la beca, que es muchísimo. Hay una tarjeta de Uruguay Social, que es la tarjeta que llega a los hogares más pobres, que es una transferencia de recursos para que puedan como remarlo un poco más, y esto se va a aumentar al 50%, además de aumentar la cantidad, el monto va a aumentar un 50%. También se habló del aumento de la carga horaria de los centros de los centros
primera infancia y de primaria, que esto está relacionado con que las mujeres puedan salir a trabajar, porque en realidad acá tenemos una cuestión y que las escuelas son de 4 horas y que las mujeres que son las que están a cargo de las tareas de cuidado no pueden salir a laburar porque se tienen que después cuidar a los chiquilines. Entonces, el aumentar de alguna forma la carga horaria de los centros educativos es como una política de incentivo para que puedan, ¿no?, las mujeres salir. Después, bueno, también estamos hablando de la creación de un plan piloto de una vivienda como social y autónoma cooperativa para adultos mayores, porque en realidad es un problema, ¿no?, que con las bajas jubilaciones que los adultos puedan pagar alquileres, que puedan como vivir de una forma como más comunitaria de alguna forma, y eso por ahí. Y bueno, después en cuanto a, ahí mezclé un poco de lo de las MIPYMES, la parte económica de protección social, pero en cuanto a lo de seguridad, que es como, bueno, un tema que es bastante delicado a veces para la izquierda tocarlo, porque es como, nada, cómo atender a una problemática real sin caer en los discursos punitivos, en las medidas punitivas de la derecha. Entonces es como, bueno, siempre muy controversial, incluso dentro de la organización, tratar estos temas. Pero bueno, nosotros en ese sentido, el pensar en gestionar un país tiene que tener este tema sobre la mesa, y una de las cuestiones es el plan Más Barrios, que lo que hace es como, bueno, pensarle en la seguridad desde un enfoque un poco más integral, ¿no? O sea, ¿por qué en esto que decía, los chiquilines caen en redes de narcotráfico muchas veces? Es porque el Estado no está presente en cuanto, ¿no?, a dar solución, una respuesta de empleo, de educación, de espacios recreativos, de atención de salud mental, de consumo problemático de drogas. Entonces, como este plan Más Barrios es muy parecido a lo que ya se hizo en el Frente Amplio, que era el plan 7 Zonas, que es como crear en los barrios espacios donde sean como estos, recreativos, con atención distinta, pero con una mirada un poco más integral de la seguridad, que no sea como solamente voy a llenar de policías el barrio y listo, y con esto soluciona la cuestión. Entonces, como esto es una de las cuestiones, también se van a destinar 2.000 móviles más de respuesta rápida y efectiva para las mujeres que denuncian situaciones de violencia basada en género y para las mujeres que están con esta situación. Después también se va a hacer esto como otra de las líneas del gobierno, además de dentro de este paquete de la seguridad, es como la de la honestidad, ¿no? Yamondu como que plantea esto de plantear un gobierno, o sea, imponer un gobierno honesto, en esto de que este gobierno de la derecha tuvo como muchos hechos de corrupción. Entonces, en ese sentido, dos de las medidas que anunció ayer fue como la limitación de las designaciones directas del Estado, en esto de que, bueno, nosotros venimos a gobernar no para que amigos se llenen los bolsillos, sino, ¿no?, en esa idea de que, bueno, no vamos a cortar con las designaciones directas, y también con la regulación de los aportes y las donaciones anónimas a los partidos políticos. No sé cómo es en Argentina, pero en Uruguay hay un problema, y es que no hay control del financiamiento de los partidos políticos. O sea, se hacen las campañas y es como no sabemos de dónde sale la plata de algunos, ¿no?, la cantidad de cosas que mueven. Entonces, como una forma de regular esto y de poner como un control. Y bueno, eso como en líneas generales, ¿no? El gobierno el Frente Amplio se plantea como 3 ejes: uno, que esto que les decía, el crecimiento y la estabilidad económica, la protección social y la seguridad desde ese lugar. Y con los resultados, que me acordé que era la otra pregunta, nada, nosotros vemos un panorama muy alentador. No queremos ser triunfalistas y decir, bueno, ya está ganado, porque también lo que sucede con las elecciones es que todo se define en las últimas 2 semanas. Podemos haber tenido una campaña maravillosa de un año, que en las últimas 2 semanas pasa algo y nada, y se da vuelta como la situación. Nosotros creemos y lo que dan los números es que, bueno, que el Frente Amplio tiene posibilidades reales de volver a gobernar. Nos encantaría que sea en primera vuelta. La realidad es que los números dicen que probablemente vayamos a un balotaje, pero bueno, en un balotaje, aún con la derecha uniéndose, el Frente Amplio tiene posibilidades reales de ganar, y también hay posibilidades de tener mayorías parlamentarias, lo cual es importante, porque en realidad lo que nos pasaba en 2019 es que en un momento podíamos llegar a ganar, pero sin mayorías parlamentarias es como, bueno, ¿gobernar para qué? O sea, ¿cuáles son las transformaciones que vas a poder hacer y cuáles no en términos de materia legislativa? Entonces, como que hoy la situación es que nada, que el Frente Amplio tiene todas las de ganar. Esperemos que, bueno, que
que así sea y que también eso implique no solamente que el Frente Amplio llegue al poder y tal, sino que se transforme la vida de la gente y que todo este plan de gobierno se pueda materializar. ¿Cuándo son la segunda vuelta? ¿Cuándo es? En noviembre, es al mes. La primera vuelta es ahora en octubre, el 26, y el último domingo de noviembre sería la segunda vuelta. Bueno, buenísimo, Eugenia. Ahora ya para ir cerrando, nos gustaría consultarte, bueno, que nos cuentes desde tu punto de vista, cuál es el rol justamente de la juventud, el rol que están interpretando ustedes y los desafíos de la militancia en esta etapa para Uruguay, pero también para toda la región. Sí, nada, yo creo que esto que decía hoy, como que creo que lo que hoy está más en duda, ¿no? Es cuál es el proyecto de vida de los jóvenes. O como en esto, ¿no? Como en un aumento del individualismo que siempre decimos, donde cada vez es más lo de uno, ser joven y apostar a como construcciones colectivas y a decir como, no, mirar como esto, a querer transformar la realidad, es como bastante no es novedoso porque siempre se hizo, pero sí que ya no es no sé si es que ya no sea lo general, pero sí hay como una cuestión de la derecha de intentar reducir, ¿no? Que los jóvenes cada uno se preocupe por lo suyo, o a esto, a que los jóvenes están para otras cosas que no están para la política, como que si la política no transformara la realidad y que la política es para viejos aburridos, que además no son esto como de la casta o bueno, de que no transforma, entonces que los jóvenes elijan la política y que entiendan que la política y que esto elegimos transformar la realidad por acá me parece que es importante. También esto sucede que hay como un avance de la derecha y que la derecha intenta además capitalizar a muchos jóvenes que están en situaciones vulnerables, ¿no? Haciendo como uso de un poco lo que pasaba en Argentina, que nosotros lo leíamos bastante, esto de los Rappi de Milei, ¿no? Bueno, de cómo con los jóvenes más precarizados la derecha intenta hacerse de eso. También hay una cuestión que acá se da y es como, bueno, cómo la derecha a veces en un momento que creo que es la mayor preocupación, como la derecha parece ser lo que viene a imponer cosas nuevas y como que como izquierda empezás a mantener esto del status quo y creo que como jóvenes que elegimos militar, nuestro desafío está en, bueno, ¿por qué tiene que ser una opción militar en la izquierda? ¿Por qué la política es transformadora? Y por qué es necesario esto, militar esto, por transformar la realidad de la gente. Entonces creo que en ese sentido la juventud tiene como un papel súper importante tenemos un papel súper importante en esto, en conservar la militancia y que sea una opción la izquierda, porque más, o sea, es el futuro también de las organizaciones. Sí, claro que sí. Y para allá, ahora sí, para finalizar, contanos de qué manera pensás que estas elecciones en Uruguay van a repercutir en Latinoamérica, ¿no? En un continente que justamente está en disputa entre izquierdas y derechas, bueno, ¿qué está en juego? Bueno, Uruguay es un país esto que es bastante chico, entonces a veces también para Uruguay a veces le cuesta como pensarse en un plano de cuánto le importa a Latinoamérica lo que sucede en Uruguay. Nosotros siempre creemos en la continentalidad de la lucha y además en la integración, ¿no? Como la integración en sentido económico y también para determinadas cuestiones sociales. Entonces, para mí es fundamental de que Uruguay, nosotros con este presidente, no le importaba la integración en términos del Mercosur, solamente le importaba aliarse con Estados Unidos. A nosotros nos parece que es muy importante como esto, ¿no? O sea, poder pensarnos en esto, en un proyecto de integración latinoamericana, en ese sentido. No sé cuánto va a importarle, o sea, realmente a Argentina, que creo que sí, son como faros, o decir, bueno, en algunos lugares sigue existiendo, o sea, existe y la izquierda puede gobernar, y los proyectos progresistas son una opción y que no se quede todo contaminado por la derecha, porque si no es como que en un momento mirás para los costados y todo es derecha y todo gana, ¿no? Y gana en Argentina y no sabes qué va a pasar en Chile y toda la construcción mediática que se hace sobre algunos países. Entonces como que creo que en ese sentido son como pequeños faritos, no repercute, o sea,
en la economía de Latinoamérica, pero creo que sí en términos, ¿no?, de sentido y cultural, de que la izquierda es un proyecto válido y que la gente sigue apostando a eso. Nada. Sí, es un poco como una discusión general de cómo queremos vivir, ¿no? Sí. O sea, como que se plantea en ese marco, digamos, no tiene que ver con si son países chicos, si son países grandes, digamos, si tienen más cantidad de personas o menos cantidad de personas, más plata, menos plata, sino en, bueno, cuántos estamos dando la discusión de qué forma queremos vivir, cómo queremos mejorar, digamos, las relaciones sociales, la distribución del ingreso, de la justicia social, o sea, como de todo. En ese sentido es importante todos y cada uno, digamos, de los procesos electorales y de los movimientos, digamos, culturales y sociales también. Bueno, hasta acá llegamos. Te agradecemos enormemente, digamos, todo lo que nos contaste. Esperemos que sí, que vaya bien, digamos, la elección en este sentido. Y bueno, eso, estuvo muy buena, fuiste muy clara, digamos, en la descripción de toda la situación y de las propuestas del Frente Amplio, digamos, me parece que estuvo buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el proyecto también, que está muy bueno, de la escuela. No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy ante